Bienvenidos y bienvenidas a un video correspondiente a la Cátedra de Teoría del Estado y Sistema Constitucional Salvadoreño. En esta ocasión estudiaremos al órgano legislativo, principalmente su organización, las funciones que este órgano del Estado tiene en la Constitución y los controles que ejerce a otros órganos del Estado. ¿Qué es el órgano legislativo?, se preguntarán. Bueno, pues el órgano legislativo representado por la Asamblea Legislativa es un órgano colegiado, es decir, es un órgano conformado por muchas personas. Cuando decimos órgano, pues también hacemos referencia a que es una dependencia o una parte del Estado que es o se caracteriza por la especialidad en actividad que realiza. ¿Y cuál es la actividad que realiza el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa? Pues tomar decisiones políticas para cumplir con los fines del Estado. Toda decisión que toma la Asamblea Legislativa, que más tarde se traducirá en una ley en sentido formal, pues parte del hecho de haber tomado una decisión política, no política electoral como comúnmente se suele confundir a la política, sino porque se hace uso de el poder del Estado para tomar dicha decisión. Y pues el órgano legislativo se caracterizará por ser el único ente u órgano del Estado que tenga esta característica o esta atribución de legislar, digámoslo así. Solo el órgano legislativo puede o tiene el monopolio de la organización de la vida social por medio de las leyes o del derecho, que son normas abstractas y de obligatorio cumplimiento, con excepción de que la misma Constitución establece que existe pues la capacidad de que el órgano ejecutivo, a través de la administración pública, tenga pues la capacidad de regular determinados elementos de la realidad o determinados derechos fundamentales. Pero esto no se entenderá como ley en sentido formal o ley secundaria, sino que pues tendrá la calidad de un reglamento o de un decreto ejecutivo. Por eso es que la excepción es la capacidad reglamentaria o poder reglamentario de la administración pública. Pero como sabemos, pues en la pirámide de Kelsen o en la jerarquía normativa, este reglamento pues siempre estará abajo jerárquicamente de la ley en sentido secundario creado por la Asamblea Legislativa. Pues a esto que es legislar y organizar la vida social, la doctrina del derecho constitucional la caracteriza como una función legislativa. Sin embargo, además de esa función legislativa, la Asamblea o el órgano legislativo tiene funciones de control político sobre el órgano ejecutivo, que se ve pues sobre todo en el tema de presupuesto general de la República, pues controles de tipo político como las interpelaciones a ministros, las rendiciones de cuentas, entre otros controles que el legislativo ejerce sobre el poder que tiene el órgano ejecutivo. Una característica de esta capacidad o esta función legislativa es que nadie le dice a los legisladores cómo deben crear las leyes, por lo que se configura una libertad de legislar. Nadie puede decirle a los diputados, o en este caso a la Asamblea Legislativa, cómo debe crear la ley. Sin embargo, obviamente el límite para esta libertad de legislar es que ésta no contraríe los fines, los principios, los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. ¿Quiénes conforman el órgano legislativo? Pues el órgano legislativo está conformado por la Asamblea Legislativa y esta a su vez se encuentra formada o conformada por los diferentes diputados y diputadas de la República, 84 para ser exactos. Ahora bien, surge pues la siguiente pregunta: ¿qué son los diputados? La palabra diputados tiene su origen etimológico en deputare o deputatus, una palabra latina que significa arbitrar. Sin embargo, el artículo 125 de la Constitución
da un concepto de los diputados como representantes del pueblo. ¿A qué cuenta? Pues nosotros podemos decir que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa son representantes del pueblo. ¿Qué es la representación popular y cómo debemos entenderla? La representación popular no puede ser entendida si no entendemos el principio de democracia y de soberanía popular. La democracia o el principio democrático implica pues obviamente que el poder no recae en una sola persona, sino pues en representantes del pueblo, y es el pueblo quien pues ejerce, digamos, el poder político de manera directa. De igual manera, la soberanía popular establece que el poder político del Estado recae en manos del pueblo, pero como estos, por su gran número de personas o por la dificultad que todos y cada uno de nosotros ejerzcamos el poder político del Estado, lo más pues práctico para ejercer este poder político es hacerlo a través de representantes. Por lo tanto, la representación popular será el acto mediante el cual el poder político pasa de un gran grupo de personas, que es el pueblo, a un grupo reducido de personas que son los representantes del pueblo, los cuales pues de forma teórica o idónea deberían velar por los intereses de los representados, es decir, por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República. Por eso es que el artículo 125 hace énfasis que el diputado o diputada electa es representante de todo el pueblo y no de únicamente de las personas que votaron por él. Ahora, la representación popular tiene 5 formas de ser interpretada. Veamos, para conocer mejor este tópico, cuáles son las 5 formas para entender la representación popular. Bueno, y la representación popular, según la politóloga Hannah Pitkin, se puede entender de 5 diferentes maneras. Primero, la representación popular se puede entender como una autorización, como responsabilidad, como descripción, como representación simbólica y de actuación sustantiva. La representación como autorización implica que las elecciones son el proceso mediante el cual los representados, es decir, el pueblo, dota de autoridad a los representantes. Sin embargo, una vez asumido el cargo, los representantes son libres de ejercer la representación como consideren más conveniente y los representados quedamos sometidos a las decisiones de nuestros representantes. Esta es una concepción muy al estilo de Hobbes cuando habla de el Leviatán, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el único motivo por el cual el representado, que es el pueblo, puede hacer caso omiso a sus representantes es cuando estos pues no logran garantizar una seguridad a los derechos de los representados. La representación como responsabilidad también parte del hecho de que las elecciones son el proceso por el cual los representantes, es decir, los diputados, funcionarios públicos de elección popular, adquieren responsabilidad frente a nosotros, sus electores. Por lo tanto, habrá rendición de cuentas y a partir de la rendición de cuentas que hagan nuestros representantes, nosotros podemos optar por premiarlo por hacer una buena gestión, reeligiéndolo o castigándolo para que no pueda reelegirse en la próxima elección. La representación como descripción implica también que las elecciones las gana aquel personaje, aquel político, aquel candidato que pues presente mejor equivalencia entre ideas, valores e intereses que él tenga con los de la población. Es decir, que existe equivalencia entre las ideas, los valores y los intereses del futuro representante y de nosotros, la población. Entonces, a partir de esta idea, se entiende que la representación popular funciona porque el representante que nosotros elegimos de forma democrática
nos personifica a todos y cada uno de nosotros. Muy parecida también es la representación simbólica, en donde el representante simboliza al pueblo y tiene pues apoyo social de este, siempre y cuando la ciudadanía crea que el representante que tenemos en cualquier órgano del Estado pues es un conjunto de principios, de valores que nosotros compartimos. A partir de este tipo de representación popular se puede dar dos tipos de apoyo. Un apoyo difuso, el cual implica aceptar todas las medidas de este representante sin rendirle cuentas porque se considera que el representante tiene las mejores intenciones por pues compartir concepciones de vida, de mundo con nosotros. Y un apoyo específico pues cuando a pesar del apoyo que se le puede dar, la ciudadanía siempre está pendiente de que las acciones que este representante realiza se apeguen a esa idea de símbolo que él tiene. Y por último, la representación como actuación sustantiva implica que el representante debe actuar de acuerdo al interés de los representados, y estos así pueden percibirlo. Es decir, que el representante al momento de asumir su cargo entra en la obligación de actuar de acuerdo a los intereses no propios sino que del pueblo, y el pueblo debe percibirlo de esa manera. Por lo tanto, el representado debe asumir un papel más activo dentro de la rendición de cuentas a sus representantes, y cuando el representante no actúe de acuerdo a los intereses del representado, este último puede usar acciones pues que eviten que este representante se reelija o someterlo a un juicio. En fin, el representado en este tipo de representación deja de asumir un rol pasivo como de alguien necesitado y se vuelve alguien que demanda determinadas funciones o determinadas decisiones al representante. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser diputados o diputadas de la Asamblea Legislativa? Los requisitos para ser candidatos, es decir, personas elegibles al cargo de diputados y diputadas de la República, se encuentra regulado en el artículo 126 de la Constitución. Y entre estos requisitos, pues, de manera general tenemos ser mayor de 25 años de edad. Esto la Constitución lo pide porque primero a los 18 años ya se cumple o ya se tienen los derechos del ciudadano, los derechos políticos, y además que la edad de 25 años pues ya presenta una persona cierta madurez que en teoría el constituyente ha optado para este cargo. Ser salvadoreño por nacimiento, y para ello habrá que remitirnos necesariamente al artículo 90 de la Constitución cuando hace referencia que son salvadoreños por nacimiento los nacidos en el territorio del Salvador, los hijos de padre o madre salvadoreño, nacidos en el extranjero, y cualquiera de los originarios de Centroamérica que tengan domicilio en El Salvador y que manifiesten ante autoridad competente su voluntad de ser salvadoreños sin que se requiera la renuncia a la nacionalidad anterior. De honradez e instrucción notoria. Esto es un requisito ambiguo que presenta la Constitución, puesto que nunca se ha definido de manera clara en qué consiste la honradez en la instrucción notoria. Sin embargo, últimamente la Asamblea o la Sala de lo Constitucional la ha entendido desde un punto de vista ético o moral y desde un punto de vista pues jurídico, en el hecho de no tener alguna causa pendiente. Igual termina el artículo 126 diciendo: las personas que estén en el pleno ejercicio de los derechos políticos y no haberlos perdido al menos 5 años antes. ¿Cuáles son los derechos políticos y cómo se suspenden o se pierden? Está regulado en el artículo 72, 74 y 75 de la Constitución. Cabe también preguntarse quiénes no pueden ser diputados y diputadas
de la Asamblea Legislativa. Bueno, la Constitución reconoce dos supuestos en los cuales alguien no puede optar a este cargo. El primero se conoce como inhabilidades del cargo y el segundo como incompatibilidades del cargo. La diferencia entre uno y otro es que la incompatibilidad se da cuando el diputado ya se encuentra electo y surge una causa sobreviniente a su elección que le impide continuar con su cargo. En cambio, las inhabilidades son impedimentos que le surgen al candidato a ser diputado desde antes de ser electo. Estos se encuentran reconocidos en el artículo 127 de la Constitución y de manera muy general se pueden enumerar en los siguientes casos. Un diputado o un candidato a diputado puede estar inhabilitado para ejercer su cargo en razón del cargo de la profesión. Esto se establece cuando, por ejemplo, quien participa como candidato a diputado es el presidente o vicepresidente de la República, ministros o viceministros. El presidente o magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se encuentran impedidos de ser candidatos. Los funcionarios que pertenezcan a organismos electorales como el Tribunal Supremo Electoral, los militares de alta y, en fin, pues todo aquel funcionario que ejerza alguna especie de jurisdicción. El segundo supuesto es el funcionario que ha cumplido, ya sea en el órgano judicial o en el órgano legislativo o en el órgano ejecutivo, que haya administrado fondos públicos por razón de su cargo, ha desistido ya y, además de salir, de terminar su periodo como funcionario, pues debe tener su finiquito. El finiquito es un documento que pues declara que la persona saliente no debe o no ha malversado ningún tipo de fondos que estuvieron bajo su responsabilidad. Este documento es emitido obviamente por la Corte de Cuentas de la República. Tercer supuesto, dependiendo de si existe una relación contractual con el Estado, los contratistas de obras, empresas públicas que se costeen con fondos públicos. Es decir, cuando pues existen empresarios o existen empresas que tengan contratos con el Estado para prestar determinado servicio, o con el municipio también, no podrán ser los que trabajan para los dueños de esas empresas no podrán pues ser candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa. Tampoco pueden ser sus caucioneros, es decir, las personas que garantizan las obligaciones entre estas y el Estado, y toda aquella persona que resulta que tiene pues pendiente reclamar dinero o intereses propios al Estado producto de esta actividad contractual que se tiene con él. El otro supuesto son los parientes del presidente de la República. Ellos también se encuentran inhabilitados de ser diputados, siempre y cuando se encuentren en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y el último de los supuestos son los concesionarios del Estado. Estas personas son aquellas que se encargan de prestar siendo particulares, se encargan de prestar algún servicio público o pues de explotar determinados bienes a favor del Estado, siempre y cuando previamente el Estado haya celebrado con ellos un contrato de concesión. Un ejemplo puede ser cuando se contrata a una empresa para construir un hospital, por ejemplo. Tiene que haber una concesión, y esa concesión pues un contrato donde se aplica la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. O también uno de los mejores ejemplos de esto puede ser el caso de Sertrasen, que es administrado el registro de control vehicular, es administrado no propiamente por el Estado, sino que el Estado ha pues vendido, digámoslo así, o ha prestado la administración de ese registro a un particular a cambio que éste pues de forma idónea realice el servicio para el cual está contratado, y el Estado pues siempre va a percibir los ingresos. Eso se llama contrato de concesión, y las personas pues que tengan contratos o concesiones pendientes con el Estado, o que exploten riquezas nacionales o presten algún servicio público bajo la figura de la concesión, o sean representantes o apoderados administrativos de estas propias sociedades nacionales o extranjeras que presten concesión o que sean pues beneficiadas con una concesión del Estado, tampoco podrán ser
diputados a la Asamblea Legislativa. Estas incompatibilidades, pues con referencia a la primera que hicimos del presidente, vicepresidente, etcétera, hay que tomar en cuenta que esta incompatibilidad afecta solo a aquellas personas que hayan desempeñado estos cargos dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la elección. Es decir, que si alguien fue presidente o del país o vicepresidente, magistrado, etcétera, antes, digamos unos 5 o 6 meses o 4 meses antes de la fecha de elección, esa persona sí puede participar. Pero si ha desempeñado esa función 3 meses antes, pues no lo podrá hacer. Estas son las inhabilidades. Pasaremos ahora a estudiar las incompatibilidades con el cargo de diputado. Estudiando las incompatibilidades de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, veremos que estas están reconocidas en el artículo 128 y 129 de la Constitución, siendo la primera de ellas que los diputados y diputadas, una vez asuman su cargo, no podrán ser contratistas de obras públicas o de empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio. En otras palabras, los diputados no podrán posteriormente, una vez que hayan aceptado su cargo, pues celebrar contratos como particulares con la administración pública. Asimismo, tampoco pueden ser concesionarios del Estado. Ellos mismos o a través de empresas o de sociedades anónimas donde ellos formen parte, no podrán pues estas sociedades adquirir concesiones con el Estado. Eso se encuentra completamente prohibido. Y de igual manera tampoco los diputados y diputadas representarán, ya sea de forma legal o judicial, a las empresas, sociedades que tengan contratos de obras públicas con el Estado o que tengan también pues algún contrato de concesión. Asimismo, no se pueden desempeñar, según el artículo 129, cargos públicos remunerados durante el tiempo en que han sido elegidos, puesto que incurrirían en una doble remuneración, ¿verdad? Lo que reciben como diputados y lo que reciben en su segundo cargo, excepto que se dediquen a actividad docente o cultural. También pues se incluye otra excepción en el 129, que sí podrán desempeñar funciones de cargos como ministros o viceministros de Estado, o presidentes de instituciones oficiales autónomas, jefe de misión diplomática, o desempeñar misiones diplomáticas especiales. En estos casos, al cesar sus funciones, se reincorporarán a la Asamblea Legislativa si todavía está vigente el periodo de su elección. Los suplentes pueden desempeñar empleos, cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales. Asimismo, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa pues pueden ser cesados de sus cargos por los motivos expresados en el artículo 130 de la Constitución, el cual pues establece que un diputado será cesado de su cargo cuando pues tenga contra él una sentencia condenatoria firme por delitos graves. Es decir, un diputado que ha pasado por un proceso penal y se ha confirmado su culpabilidad en el delito que se le imputa. De igual manera, por prohibiciones expresas contenidas en el artículo 128, las cuales acabamos de explicar, y por último, cuando un diputado o diputada renuncie sin justa causa a, digámoslo así, a ejercer el servicio público de diputado. En estos casos en los cuales el diputado puede incurrir en esta cesación del cargo por cualquiera de estas 3 causas, también pues se le impedirá desempeñar cualquier otro cargo público durante el periodo de la elección. Para concluir con la primera parte de este video, haremos énfasis en las prerrogativas parlamentarias. Estos son derechos, concesiones o, si se quiere, privilegios que la misma Constitución le establece al diputado en razón de su cargo. Entre estos pues podemos mencionar los del artículo 125 de la Constitución, que establece un aspecto de representación, y es que el diputado de la Asamblea, a pesar de que es votado por una circunscripción electoral
conocida como el departamento, pues al momento de desempeñar sus funciones legislativas asume la representación de todo el pueblo y no de las personas, únicamente de las personas que votaron por él. Tampoco no están ligados a ningún mandato imperativo, es decir que los diputados o diputadas no pueden ser obligados a realizar determinadas conductas. Prácticamente que este artículo nos está diciendo que la función de legislar queda en completa libertad del representante, mientras que los representados pues no tenemos ninguna forma de obligar a estos diputados para que realicen función legislativa como nosotros quisiéramos. La única forma de controlar esto es a través de el voto o la elección que nosotros hagamos en el periodo correspondiente. Tampoco pues tendrán responsabilidad, sea civil o penal, en el tiempo de su mandato o de su representación por las opiniones o votos que estas personas emitan. Esto se conoce como inviolabilidad en el ejercicio del cargo, esto que está reconocido en el artículo 125, pero en el artículo 238 podemos ver una especie de inmunidad a favor de estos funcionarios públicos. Y esto se deja ver cuando dice que los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el cual fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa. Es decir, que un diputado no puede ser cesado de su cargo si no se le ha despojado previamente del fuero, ha pasado por un proceso de que la Asamblea declare si hay lugar a formación de causa y puesto a disposición de los tribunales en donde se seguirá su proceso penal. En este caso estamos hablando de la existencia de lo que comúnmente se llama como fuero. También por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el mismo periodo no podrán ser detenidos o presos ni llamados a declarar sino después de concluido el periodo de su elección. Si en algún dado caso el presidente, vicepresidente de la República o algún diputado fuesen sorprendidos en flagrante delito desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el cual fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlos inmediatamente a disposición de la Asamblea Legislativa para que se le siga el proceso de desafuero o antejuicio como comúnmente se conoce. Estas son algunas consideraciones acerca del órgano legislativo, sobre todo por quienes lo conforman, y en el siguiente video abordaremos la función legislativa y atribuciones que tiene este órgano del Estado propiamente.